¿Qué tal? Mi nombre es Leonel Sapien López. Tengo muchos años en la agilidad, en el mundo de la agilidad. Y el año pasado que comencé a dar cursos de Scrum y a hacer muchos posts sobre Scrum y Agile, varias personas me preguntaban, oye, ¿qué es esto de Scrum y de la agilidad? Y es por eso que me animé a hacer este primer video, donde te voy a platicar de manera primeramente sencilla, sin tecnicismos, y en un par de minutos de qué va esto de Scrum. Pues bueno, comenzando con la definición de Scrum, la guía de Scrum dice literalmente por definición que Scrum es un marco de trabajo ligero que ayuda a personas, equipos y organizaciones a generar valor. Y esa es una clave principal, esto de generar valor mediante soluciones adaptables para problemas complejos. Esta definición es muy del libro, pero ahorita te platico desglosando cada uno de los tres términos. Scrum viene pues ya tiene un par de décadas. Comenzó oficialmente en el 1995, por sus creadores Jeff Sutherland y Ken Schreiber. Lo anunciaron públicamente al mundo. Pero la necesidad de Scrum viene de la gestión tradicional de proyectos. Todos hemos trabajado en proyectos que una forma que se conoce como cascada, es una metodología muy tradicional que tiene bastantes décadas y ustedes saben que genera con una secuencia de actividades que van desde la planeación, el análisis de requerimientos, puede pasar por diferentes etapas muy personalizables, pero lleva a la ejecución, a las pruebas y culmina cuando el cliente ve su producto realizado o su producto entregable. Hasta entonces, hasta que el cliente ve el producto o servicio, pues también puede ser, que se le entregó, se abría esa comunicación con el cliente y el que nos lo crearon para ver si lo que crearon era un vigente, consistente con los requerimientos y todo esto. Pues bien, durante décadas esta forma de trabajar llevó a muchos retrasos, problemas en el alcance, básicamente, en el costo y en el tiempo. Las tres restricciones básicas de la gestión de proyectos. Sin entrar tanto en detalles, Scrum vino a revolucionar este campo. Comenzó orientado a la gestión de proyectos, donde no tenías una idea clara de cómo tenía que ser el entregable del final. Esto es un problema complejo. De hecho, comenzó en el desarrollo de software y por naturaleza esta área es compleja. Al final de cuentas, lo que hace Scrum es que todas las fases por las que pasa un proyecto las entrega en un periodo de tiempo tan corto que es mínimo, bueno, más bien máximo un mes. Este periodo es el corazón de Scrum y se llama sprint. Entonces, en un sprint, todas las fases que se hacían de manera secuencial y lineal ahora interactúan en el sprint. La planeación, la ejecución, las pruebas, la revisión por el cliente o usuario, de manera que en un periodo de tiempo tan breve obtengamos retroalimentación directa del cliente o usuario final. Claro está que no puedes hacer un producto tan complejo, tan grande, en un periodo de tiempo tan breve. Entonces vas a hacer una entrega parcial, pequeñita si quieres, de la funcionalidad que esperas, del producto total, una parte. Pero lo importante es que este entregable es funcional al 100%. No es una maqueta, no es una presentación de PowerPoint o un plano de cómo va a quedar o un render, sino que el usuario lo ve funcionando, le da clic, lo palpa, lo puede usar. Y eso genera retroalimentación rápida. De manera que en un periodo corto de un mes máximo, esta planeación que hiciste la vas ajustando de manera que Scrum es incremental e iterativo. Iterativo porque trabajas sprint tras sprint tras sprint haciendo entregables. Bueno, más bien incremental porque estos entregables van sumando cada vez funcionalidades mayores. Una funcionalidad mayor del producto final que se espera. Producto o servicio que se espera alcanzar.
De manera general es por esto que Scrum ha funcionado tan bien y comenzó en el desarrollo de software y pasó a otras áreas, a otras industrias, porque aumenta la productividad cientos de veces, porcentualmente cientos de veces. Aumenta la productividad, ya que Scrum se basa en dos principios grandes. Uno es el empirismo o el control empírico de procesos y el otro es el pensamiento lean o esbelto. El empirismo se basa en que el conocimiento, la información que obtenemos es a través, resultado de ejecutar y analizarlo. Esto es la inspección y la adaptación. Por eso Scrum es ideal para problemas complejos. Supón que estás desarrollando un software, un producto de hardware. Entonces, el ambiente actual es muy dinámico. En un periodo de 5 o 6 meses o 5 o 6 años, como era la gestión tradicional de proyectos, pueden suceder muchísimas cosas. Bien, la competencia puede sacar un producto disruptivo o revolucionario, puede cambiar el mercado, puede salir una normativa o política externa que normara ciertas funcionalidades, características, comportamientos, etc. Entonces, había que hacer cambios al proyecto, al producto. Es por eso que Scrum se adapta muy bien, porque son ciclos cortos de retroalimentación. Ahora, he hablado mucho de proyectos y productos. Scrum comenzó orientado a proyectos. Es una evolución natural y ahora se enfoca en productos. Interrumpo este video para evitar un gran spoiler que pudiera dañar la continuidad del espacio-tiempo tal como la conocemos. Yo soy Leonel Sapien, pero de otro multiverso. Y estoy aquí para hacer una pausa, porque el tema que se estaba tratando de la orientación inicial a la gestión ágil de proyectos con Scrum y su orientación actual al enfoque en productos ha sido una evolución natural a través de los años. Pasar de un enfoque de outputs o salidas a outcomes o resultados, de solo proyectos a productos. Pero bueno, este tema es tan amplio y tan apasionante que requiere un video específico para hablar de ello. Entonces es tema de otro post que trataré a futuro. Regresamos a la continuidad normal del video. Y finalmente, para no extenderme demasiado, el pensamiento Lean que lo mencioné. Lean viene de la manufactura esbelta, Lean Manufacturing, de Japón. Bueno, el principio de Lean es reducir el desperdicio. Entonces, en esencia, Scrum, ya recapitulando un poco todo lo que dije, se basa en el control empírico de procesos, en el pensamiento Lean para personas, equipos y organizaciones, y dijimos que es iterativo e incremental y busca entregar valor lo más pronto posible. Finalmente, nada más como tocar base, se dice mucho que Scrum es una metodología. Y esto es no en el sentido estricto adecuado. Scrum es un marco de trabajo, no una metodología. De hecho, sus creadores, Jeff Sutherland y Ken Schreiber, en la guía de Scrum mencionan que intencionalmente Scrum es ligero. A eso se refiere el término marco ligero, ya que se compone de la inteligencia colectiva de las personas que lo utilizan y lo que Scrum guía es la interacción y la relación entre estas personas. Para finalizar, te comento que hay mucho más de Scrum. Scrum se compone oficialmente de eventos, artefactos y roles completamente definidos, pero de eso me gustaría hablar en otros videos, es tema de otros posts. Espero que esta información te haya sido de utilidad y es una introducción muy breve sobre el mágico mundo de Scrum y de la agilidad.